Chacarita en mi vida, no podría decir que es un hobby, porque es muchísimo más que eso. Es organizar la vida familiar a partir de cuándo es el próximo partido, porque si coincide con algún cumpleaños, el cumpleaños lo tenemos que hacer antes o después del partido. Se viene Funebrero, se viene Chaca. La gente que no lo vive con la misma pasión que lo vive mi familia, que lo vivo yo, le parece algo de otro mundo. Esa cosa de cómo se te ocurre que vas a pedirte un franco porque juega Chacarita si total no lo dan por televisión, por ejemplo. Y no, muchos de nosotros organizamos la vida a partir de cuándo y cómo juega Chacarita. Señoras y señores, terminó en Madrid. Chacarita de Primera División. El Funebrero otra vez en Primera. Hoy en Tirando Data, la historia del Funebrero, el Club Atlético Chacarita Juniors. Socio vitalicio de Chacarita, historiador de Chacarita Juniors. Publiqué un par de libros contando cuestiones históricas del club y bueno, hace más de 20 años que investigo la historia de Chacarita Juniors y he publicado, además de los 2 libros, publicado varias notas en perfil.com donde trabajo. Se trasladó de la capital federal a Villa Maipú en el partido de San Martín. Hoy en Tirando Data, la historia del Funebrero, el Club Atlético Chacarita Juniors. A mí me gusta hablar de la fundación, fechas, lugares. ¿Qué se sabe de Chacarita? Chacarita se fundó el 1 de mayo de 1906. Estaban los hermanos Lema, que vivían en la calle Chacarita, por eso le pusieron el nombre. La calle Chacarita hoy se llama Jorge Newbery. Fue un homenaje tan humilde y tan chiquito era el club en ese momento, o esa idea que tenían, es que homenajearon a la calle, ni siquiera al barrio. Habían quedado afuera de un desafío, una cosa medio muy de la época y muy de chicos. Era un grupo juvenil. Un grupo de chicos de 15 años. Digo esto para 16 imaginarnos años, hoy claro. una institución tan grande, ¿no? Claro, habían quedado afuera de un desafío porque estaban en un club que se llamaba Defensores y los habían como raleado y le daban más importancia a los equipos de primera que a las inferiores. O sea que no tenían ni siquiera una sede. No, el concepto era el concepto de secretaría en esa época, a ese nivel de clubes. Entonces la secretaría era un lugar donde los otros clubes le mandaban comunicaciones. Te desafío al club Chacarita Juniors a jugar un partido contra su similar de Victoria. Una especie de dirección postal tenía. Una dirección postal que era la dirección de uno de los integrantes de la comisión directiva y del club y del primer equipo. ¿Qué colores usan en esos primeros partidos, podemos decir? El primer partido, según cuenta uno de los hermanos Lema en una revista partidaria de Chacarita, se jugó en Muñecas y Dorrego, empató 0-0, se jugó contra un club que se llamaba Victoria y usaron una camiseta blanca que tenía el escudo del club y las iniciales. ¿Y dónde iban jugando? ¿Se establece un lugar, una plaza, un terreno? Se establecen terrenos que van cambiando de acuerdo al tiempo, porque hay mucha más actividad de la que habitualmente se dice. Hay una particularidad que a mí me costó descubrir, que era una cancha que estaba en lo que hoy sería más o menos Guevara y Concepción Arenal. Y claro, cuando veo los mapas de la época, resulta que era un campo que iba desde Corrientes hasta Córdoba, sin división de calles. Entonces era medio estimado. Por eso los desafíos se acordaban y se esperaban al rival de turno en Corrientes y Dorrego, por ejemplo, y de ahí los acompañaban hasta la cancha. Quiere decir que también hasta la cancha no, hasta el fiel. utilizaban la zona de lo que hoy sería Villa Crespo, Chacarita, Paternal, Palermo, Hollywood. No, más por el lado de Chacarita, Colegiales. Nos vamos hacia qué año en la línea del tiempo. 1906 fundación y tenemos que hablar de una reorganización o refundación. Sí, pero hay bastante actividad en esos años. En 1912 deciden cómo disolverlo, el club, le retiran la camiseta a los jugadores.
pero sigue habiendo algún partido donde se usa el nombre. Hay camisetas distintas en 1907, en 1908, camisetas que no son muy recordadas en Chacarita, una camiseta, y esto está documentado en diarios de la época, de tener una blusa, o sea, hoy suena rarísimo pensar que la camiseta, en lugar de camiseta, es una blusa blanca y roja por mitades, con pantalón blanco, en 1907, y en 1908 una camiseta blanca y verde a bastones, con pantalón azul marino. Media particularidad. Rara. Por no decir fea. Rara. Hacia el 15, 16 más o menos había alguna mención, pero lo que más se registra son qué actividades tenían los otros jugadores, los jugadores que habían estado en Chacarita, en otros equipos. Y la reorganización se da de una manera absolutamente casual porque se intenta inscribir en la liga un club que se llamaba Campana, que por pura casualidad había sido fundado también un 1 de mayo, pero de 1913, y eran todos chicos del barrio. Con lo cual había conocimiento de los hermanos Lema, por nombrar algunos, y se intentan inscribir y que iban a ir con el sello de Campana y después hubo un malentendido. Entonces terminaron inscribiéndose con el nombre de Chacarita. Un tema administrativo. Van a inscribirse el viernes 19 de agosto de 1919 y terminan al día siguiente, el 20 de agosto, haciendo una reunión, ahí sí en el Comité Socialista, que ahí sí firman un acta de reorganización del club. Y suman, si bien no eran de la partida, digamos, entre comillas, suman a los hermanos Lema y a otros muchachos que habían estado en la primera fundación. Que obviamente ven con mucho agrado esta reorganización del club. Pero los motores de eso eran Caputo y Nicodemo Perticone, me parece. Que ahí son como las personas que toman una cantidad de decisiones y organizan. Lema termina siendo presidente de vuelta. Supongo que habrá tenido que ver con que habían tenido otra experiencia y que hacía años que estaban dando vueltas armando cosas y jugando y demás. ¿El nombre Campana desaparece totalmente de la historia de Chacarita? Sí. No hay ninguna mención. No hay ninguna mención. Luego de la reorganización viene lo que había quedado pendiente, la elección de los colores. Los colores se eligen de una manera muy rara. Chacarita estaba usando una camiseta celeste con puños blancos. En alguna nota periodística decía los azules de Chacarita. Nicodemo Perticone usaba una tela que a la madre se le habían regalado con los colores rojo, blanco y negro para que se hiciera un vestido. Consideró que no era muy adecuado para una señora de Chacarita, del barrio, esos colores para un vestido. Entonces le hizo una camiseta para que su hijo fuera a jugar con sus amigos. Y un día, hablando de qué era lo que iban a hacer, Caputo le dijo a Perticone: tenemos que hacer los colores de Chacarita con la camiseta como con los colores que tenés vos en la camiseta, con esa camiseta que usás vos siempre. Y así se decidió. Es una de las camisetas más lindas del fútbol argentino. Eso es lo que creemos todos los hinchas de Chacarita, pero nos gusta que nos lo digan. Porque uno cuando habla de la camiseta propia, se le mezclan los sentimientos también, ¿no? Del escudo también veo dos versiones, como que se fue readecuando con el correr de los años. Sí, en realidad no hay un escudo oficial. Hay un escudo oficial que es el que vemos, pero a ese le falta la estrella, que es el que se usa habitualmente para las comunicaciones del club. Pero no hay un registro de que se haya sido oficial tal escudo, tal otro. ¿Cómo llega un club fundado por una barra juvenil a afiliarse a AFA? Realmente, desde el 19 al 24, Chacarita atraviesa los años más importantes de su historia, que fue donde definió todo, digamos, donde se afilió primero, donde se estableció la primera cancha, donde definió los colores y donde también logra el ascenso a Primera División, que es en 1924. Háblame de la primera cancha. La primera cancha estaba enfrente de lo que es hoy la cancha de Atlanta. Estaba comprendida entre las calles Humboldt, Darwin, Padilla y Murillo. Era un campo arrendado y que se siguió usando incluso después de que Chacarita inaugurara su cancha a principios de la década del 30 en el predio que hoy tiene Atlanta.
Fueron dos, digamos. La primera la del 23, inaugurada ahí, y después, años después, una década después, enfrente. ¿Cómo fue la mudanza? ¿Fue conflictiva? ¿Qué registran las crónicas? Y fue conflictiva porque Chacarita pierde un lugar en el que estaba afincado, donde tenía su estadio, donde era un estadio importante, donde tenía una muy buena ubicación, era mucho más grande que el Cajoncito de Atlanta, se habían jugado partidos de selección, se usaba, por ejemplo, había jugado Aníbal Troilo, desafíos con otras orquestas en esa cancha. ¿Por qué? Porque estaba cerca del centro, porque era grande, porque era uno de los lugares, como la cancha de San Lorenzo, uno de los lugares importantes, sin ser la cancha de Boca o la cancha de River. Y Chacarita, obviamente, pierde la posesión ahí, un poco por desidia propia, un poco por picardía de las gestiones que inició Atlanta. Chacarita tiene un problema grave, que es haber perdido la categoría en 1940, haber sido suspendido por un intento de soborno muy raro. Es sospechoso el intento de soborno. El intento de soborno está confirmado, pero lo que digo es que es sospechoso porque se intenta sobornar la segunda fecha de la segunda rueda. O sea, faltaba para el descenso una eternidad, digamos. Ese tipo de cosas raras siempre suceden en los últimos partidos, no en el segundo partido de la segunda rueda. A Chacarita lo desafilian 6 partidos, corría grave riesgo de perder la categoría, cosa que finalmente sucedió. Y Atlanta aprovecha este momento de incertidumbre y de problemas de Chacarita para avanzar sobre el predio que se alquilaba. ¿Por qué se elige San Martín? Se elige San Martín porque es el lugar que se pudo comprar, seguramente. Se iniciaron gestiones para conseguir unos terrenos en Capital, en la zona de influencia, digamos, en Dorrego y Córdoba, Dorrego y Álvarez Thomas. No se logra eso. Y finalmente quedan 2 lugares. Uno era y el otro era un lugar cerca de la General Paz y Avenida San Martín. Pero los dirigentes aparentemente eligen este lugar porque estaba más cerca del ferrocarril. Se logra prácticamente mudar las instalaciones de Villa Crespo acá en el récord de 141 días. En 141 días se arma la cancha. Se termina inaugurando el 8 de julio de 1945 con una gran fiesta, con un partido amistoso y demás. ¿Y cómo veían los vecinos de Villa Crespo, Chacarita, Colegiales, esa mudanza? ¿Se vio con tristeza? ¿Se vio como un progreso? No hubo gente que dijera, bueno, lo perdimos, digamos. O sea, es allá, vamos allá. Digamos, los recuerdos de la gente era que se venían caminando desde General Paz hasta acá. Amigos que eran chicos en esa época contaban lo divertido que era los días de lluvia porque tenían que chapotear en el barro y saltar zanjones para llegar a la cancha. Era toda una excursión para mucha gente. Ahora lo positivo, sumó muchísima gente de esta parte del AMBA ahora. Pero no recuerdo que la gente me haya contado, la gente que vivió ese traspaso, que lo haya contado como algo traumático. Ni como algo traumático, ni con fastidio, ni nada. Pasó. Es algo que pasó. Ni siquiera hay rencor con Atlanta en ese sentido. Hay rivalidad. Es esa rivalidad de querer ganarle el clásico y no mucho más que eso. Ni siquiera hay... Porque también es cierto que hay mucha gente de Chacarita que viven, hinchas de Chacarita Juniors, que viven en Villa Crespo y que han traspasado el amor por Chacarita Juniors de generación en generación, aunque siguieron viviendo en ese barrio. ¿Cómo es desde la llegada a San Martín hasta... Nos vamos a meter en su principal hito, que es el Metropolitano del 69. ¿Qué destacamos en el medio? Tenemos que destacar equipos como el del 48, de Campana y Bucico, por ejemplo, que son los que generan que en un diario se publique por primera vez el Se agrandó Chacarita, cuando Chacarita con 9 hombres le gana en esta cancha 5-1 a Boca en el año 48. De ahí viene la frase cuando te agrandaste, dicen, se agrandó Chacarita. Yo lo registro en un diario de la época, digamos. El comentario de ese partido fue con el Se agrandó Chacarita. Ese fue uno de los grandes equipos de la historia de Chacarita, junto con el del 41, que gana el campeonato de Primera B, de segunda de ascenso en ese momento, así se llamaba. Y después Chacarita acá pierde la categoría de vuelta en el año 56 y tiene otro de los grandes equipos, el del 59,
que no solo asciende en 1959 de Primera B a la A, sino que además hace muy buenas campañas los primeros años de la década del 60. Pues Chacarita agarra un bajón muy importante, 64, 65, 66, y en el 67 se empieza a armar una cosa distinta. Se logra una unidad política en el club y empiezan a trabajarse los chicos de divisiones inferiores de otra manera. Surge una tercera importantísima en el año 66, empiezan a caer jugadores, empieza a llegar Marcos, empieza a asomar de divisiones inferiores García Cambón. Geronasso tiene una participación como técnico muy importante en 1968, que ya empieza por primera vez a salir del pensamiento del descenso, y en el 69 se consigue uno de los hitos más importantes de la historia de Chacarita, que es salir campeón por primera vez en primera división, campeón metropolitano, marcando un récord que tardaron muchos años en bajar, que fue hacerle ganar una final de un campeonato de primera división por 4-1, que se jugó en la cancha de Racing y que lo logró frente al River de la Bruna el 6 de julio de 1969. Además del título, ¿qué queda de ese equipo? ¿Qué forma de jugar tenía? Ese equipo logró ese hito en el 69, pero en el 70 tuvo una gran campaña, llegó a las semifinales del Nacional. En el 71 estaba puntero del campeonato metropolitano, que a diferencia del 69 era un campeonato que se jugaba todos contra todos, lo cual era mucho más difícil, porque eran muchas más fechas. Otro de los hitos, que es la participación de Chacarita en la Copa Joan Gamper en agosto de 1971 en un parate, algo que el técnico, Armando Mareque, hubiera preferido no hacer porque quería salir campeón del Metropolitano y la gira lo iba a distraer al equipo y le iba a generar un agotamiento físico y demás, que finalmente ocurrió, y finalmente Chacarita termina saliendo tercero en ese campeonato. Pero a nosotros nos queda que Chacarita jugó en Barcelona y lo bailó al Bayern Múnich, con Beckenbauer y con muchos de los jugadores que después salieron campeones con Alemania, que venían de ganar todo con el Bayern Múnich, era como el equipo más importante del mundo en ese momento. No tenían mucho registro de lo que era Chacarita, no había la comunicación que hay hoy. Chacarita los sorprendió a todos, le ganó 2-0, erró un penal, lo bailó, y esto no dicho por una persona que ve la camiseta de Chacarita y llora de emoción, ni por medios partidarios de Chacarita, sino que dicho por los diarios españoles. Chacarita bailó al Bayern Múnich, que es culminación de esta cosa que decíamos, cómo jugaba. Y jugaba, te atacaba todo el tiempo, te ocupaba espacios, te tocaba la pelota, y cuando los jugadores decían, cuando estábamos cansados, se lo dábamos a Puntorero, que la escondía, y buenas noches, decían, saquen los pañuelos porque no nos empataban más, decían. Jugadores de Chacarita para destacar de toda su historia. Renato Cesarini es el goleador histórico de Chacarita, es el jugador que más goles hizo, es un jugador que ha tenido una proyección internacional importantísima, y que además los propios jugadores del 69 cuentan que, por ejemplo, a Marcos le encontró posición en la cancha, le dijo, usted juega de 8, usted tiene que jugar de 7 y en 6 meses está jugando en la selección nacional, cosa que efectivamente sucedió. Cuentan que venía con traje de seda y con zapatos de cocodrilo y se ponía a los 60 y pico de años a tirarle centros a los jugadores, a darles indicaciones. Campani Busico, Eduardo Restivo en fines de la década del 50, en el 59, que fue el momento más importante, con Mario Rodríguez y Savoy. Los que lo vieron jugar dicen que Mario Rodríguez era el mejor de todos, había sido el mejor de todos. Obviamente no podemos olvidarnos del 69, Marcos, Orife, García Cambón, Neumann. Después del 69 tenemos que nombrar a Carlos Ischia, a Salinas, Enrique Borrelli, que fue una persona que siendo muy joven logró 2 ascensos y siendo capitán de Chacarita en el 81 y en el 83. Y más acá, obviamente, Salinas y Oroz, los dos más grandes jugadores que tuvimos en los últimos años. El clásico
de Chacarita? Las historias de los clubes siempre estuvieron muy pegadas. Los últimos años descendieron juntos, ascendieron juntos un par de veces. Hemos tenido clásicos raros, clásicos picantes por lo que se generaba fuera de la cancha. La historia dice que, la estadística dice que Chacarita tiene una enorme ventaja sobre Atlanta. Pero nada, es el clásico de barrio, es el partido que todos queremos ganar. Hay un hincha muy famoso que todos veíamos, que es Carlitos Balá. Balá se crió en el barrio de Chacarita, siempre habló de Chacarita, siempre estuvo presente de alguna manera, aunque no era una persona que, digamos, supongo que por sus obligaciones, Balá siempre combinaba televisión con el circo, entonces no era una persona que venía a la cancha, pero sí era una persona que tenía presente el nombre de Chacarita permanentemente. Carlos Fabián Lib, uno de los grandes goleadores que tuvo Chacarita en el ascenso en los últimos 25 años, dice que se hizo hincha de Chacarita, más allá de que su padre había jugado en el club, por verlo a Carlitos Balá en la tele de chiquito. ¿Cómo imaginás el futuro cercano y no tan cercano de Chacarita? Yo creo que Chacarita en algún momento se va a terminar consolidando en primera. Que sí, que Chacarita es un equipo, una institución que en cualquier momento puede dar el salto a primera y tomando las medidas correctas y haciendo lo que se necesita hacer, se va a quedar en primera para siempre, digamos. No me imagino un mundo sin Chacarita Juniors. El fútbol es el deporte más rico y más atractivo que se ha creado en la historia de la humanidad. Ningún otro deporte te permite discutir durante una semana el desarrollo de un partido, ni siquiera el resultado, el desarrollo de un partido. Suscríbete para ver todo nuestro contenido, dale like y compartilo para que lo vea todo el mundo. Además, dejanos un comentario acerca de qué otra historia te gustaría ver en otro capítulo de Tirando Data.